Queridísimos amigos de Vamos, somos chilenos del día lunes, me olvidé de presentarnos como siempre lo hacemos, debe haber sido por la emoción, el triunvirato del día lunes. Pues. La señora Giannichi, el señor Rodríguez y quien les habla, la señora Soberano. El triunvirato, 3 personas, un poder. No está mala. Esperamos hayan disfrutado con la canción del intermedio, el total Tom Jones, She's a Lady. Como decía yo al terminar el primer bloque e introducir la canción para aligerar un poco los ánimos, que sin duda están un poco complicados. Bueno, en fin. Juan Pablo, Laura, volvemos a conversar hoy día sobre lo que fue la ceremonia de entrega del borrador constitucional al presidente de la República. Y lo que sí estaba mirando en el intermedio, podemos comentarlo después del tema más importante que vamos a, o sea, de la pregunta más importante que nos vamos a hacer, importante que nos vamos a hacer, es que en el discurso el presidente se desmarcó al gobierno de la aprobación o rechazo de la Constitución. Y eso tiene un punto ahí. Y eso es para analizarlo. Ya, vamos al segundo bloque. Yo quería hacer, a propósito de Boric y que se están bajando porque se supone que los rumores que gana el rechazo, entonces yo quería hacerle una pregunta a ustedes, que ustedes, bueno, yo soy, todos saben que soy ¿cómo digo ahora? Yo estoy tan acostumbrada a decir oposición. Bueno, no estoy por el rechazo, pongámosle así mejor. Oye, perdón, ahora que se pueden verbalizar las opciones claramente, ¿tú eres apruebo? Yo apruebo, sí. Pero por una cosa, como lo dije, de sentimiento, sabiendo que hay cosas que no me gustan, pero hay cosas que me gustan, porque yo sé que la perfección, cuando hay muchos seres humanos de distintos pensamientos, no se consigue. Entonces eso, pero yo lo que yo les quería preguntar, porque se ha escuchado, bueno, hay muchas fake news y todo, pero parece que en serio que varios dirigentes de derecha han dicho que ellos, ganando el rechazo, están disponibles a dejar atrás la constitución de la dictadura y todo eso. Entonces, uno ya escucha tanto, sobre todo de personajes bastante de derecha, un poco histérica. Es tan así porque la gente, la verdad que las desconfianzas son generalizadas, entonces uno dice, la Marcela Cubillo está disponible para una cosa así, la Tere Marinovich está disponible para algo así. Porque la Tere Marinovich la podemos poner casi a la altura del Pelao Báez, no tanto, pero casi, o sea, en los escándalos y todo. ¿Están dispuestos? Esa es mi consulta, porque en lo personal me cuesta creerlo. A ver si usted me convence que es cierto. Juan Pablo. Sí, es una gran pregunta la que hace la Laura. Yo creo que es quizá una de las centrales que hay que resolver de aquí al plebiscito. Yo diría varias cosas, y me corto si me alargo mucho, porque quiero decir 2 o 3 cosas que me parecen muy relevantes ya, y plantearlas. Se acabó tu tiempo, ya. A la audiencia. Lo primero es algo muy general, y a mi juicio está súper instalado por parte de algunos voceros que dicen, mire, la derecha permanentemente fue un dique de contención a todos los cambios que este país necesitaba. Yo discrepo de ese diagnóstico, discrepo de plano. Sí. Yo no creo en ese maniqueísmo de decir, mira, es la izquierda la que quiere cambios, avanzar en justicia social, que tienen buenas intenciones, y por otro lado está la derecha, que es un dique de contención a los cambios, que está condenada a defender un orden social destinado al fracaso, y que si la izquierda tiene buenas intenciones y defiende, qué sé yo, la derecha tiene intereses espurios y defiende los grandes intereses de no sé qué cosa. Yo discrepo de eso. Yo tengo mis ideas, yo si las tengo y las planteo es porque quiero el bien de las personas, que podamos vivir mejor, porque me interesa que cada cual en su propio proyecto de vida pueda materializar de mejor la manera, y probablemente tenemos recetas distintas, pero recetas para conseguir el bien, y por lo tanto yo como que discrepo de eso, que son unos los buenos que avanzan en cambio y son otros malos que atajan los cambios. Yo, si es que me quieren poner en el lado de la derecha, yo jamás me he sentido atajando cambios, sino que promoviendo cambios, pero cambios que a mi juicio son cambios buenos, cambios realistas, cambios que no venden la pomada y cambios que en el mediano y largo plazo son sostenibles. Eso por una parte. Por otro lado, y ya más directo a lo que pregunta la Laura, yo creo que sí. Yo creo que efectivamente en la derecha hoy día existe la convicción absoluta, no absoluta, una convicción bastante extendida
de que el proceso inevitablemente hoy día ha de, por así decirlo, terminar con la Constitución que actualmente nos rige. Y lo explico. A mi juicio, en el plebiscito de entrada, con independencia, ¿no?, de que nos guste o no en qué se tradujo esa opción electoral, la opción apruebo terminó identificándose como la opción de los que querían los cambios, ¿no? Cambios abstractos, cambios indeterminados, que nadie sabía bien cuáles eran, pero cambios, ¿no? Mientras que el rechazo terminó identificándose como quienes querían un poco mantener las cosas como están, el status quo, querían que nada cambiara, que todo siguiera igual, y se terminaron identificando esas dos opciones. Yo hubo una contundente respuesta electoral por parte de la ciudadanía, que miren, nosotros queremos cambios. El 78% se manifestó en esa línea. Ahora, en el plebiscito de salida, a mi juicio, esas opciones, apruebo y rechazo, no pueden significar lo mismo. El apruebo ya no es esos cambios indeterminados de cambiamos la Constitución de Pinochet y vamos hacia adelante. Hoy día son cambios súper concretos, cambios que proponen la Convención Constitucional, que tienen que ver con dejar de ser una sola nación y pasar a ser un país plurinacional, que tienen que ver con eliminar el Senado, que tiene que ver con ciertas restricciones de libertad, bueno, y todo lo que tiene que ver con el contenido. Ya no son cambios abstractos, son cambios súper concretos, y yo asumo el llamado de que hay que informarse para que la ciudadanía pueda pronunciarse el 4 de septiembre. Y el rechazo tampoco puede significar lo mismo, sino, bueno, repitamos el proceso electoral. Y a mi juicio el rechazo ya no puede significar, mire, queremos mantener todo igual, el status quo, sino que el rechazo es una oportunidad para hacer los cambios, pero para hacerlos de buena manera, para hacerlos bien. No estos cambios que propone la Convención Constitucional, cambios bien hechos, cambios en un espíritu republicano, en un espíritu de unidad, y que haga lo que las constituciones pueden hacer, que es a nivel de reglas del juego, institucional, ciertas orientaciones en derechos sociales, pero no un programa de gobierno determinado, ultra detallado. Hay en la derecha la convicción de que el rechazo es no el mantengamos todo igual, sino que veamos esto como una oportunidad para hacer los cambios y hacerlos bien. Sí, que a mi juicio las expresiones públicas han sido muy explícitas en la materia, desde la directiva de la UDI, partido fundado por Jaime Guzmán, que tuvo una gran influencia en la actual Constitución. Sus convencionales constituyentes lo han dicho sistemáticamente. En función del plebiscito de entrada, en el cual probablemente todos ellos votaron rechazo, bueno, votaron rechazo, estuvieron el 22%, pero acusaron un recibo del 78%, y comprenden que ese proceso constitucional no se acaba votando rechazo o votando apruebo, sino que debe terminar en una modificación. Y creo que eso además se condice, con esto termino, Laura, Pilar, con señales que ya no vienen solamente de la derecha. En el caso del rechazo, si el rechazo ha logrado transversalidad real, social y a nivel político, de importantes líderes de centroizquierda de este país, que han puesto la discusión, a mi juicio, en el lugar correcto, no de izquierdas o derechas, sino de nuestra democracia. ¿Este es un buen texto para nuestra democracia o es un mal texto para nuestra democracia? Tanto es así que senadores de la democracia cristiana, la senadora Rincón, el senador Walker, han propuesto una modificación constitucional para bajar las barreras de las futuras reformas constitucionales en caso de ganar el rechazo, y al parecer están los votos. Y eso es, creo, ya no son declaraciones, son acciones concretas, tendientes a decir, mire, de verdad nosotros comprendemos que de ganar el rechazo no vamos a continuar con la Constitución que actualmente nos rige y debemos centrarnos, y ahora sí que con esto termino, y perdón por la extensión, a mi juicio debemos de hacer cambios institucionales, constitucionales, sí, pero ahí no tiene que estar el foco. Por eso no salió a marchar las personas. Esa no es la fractura que se expresó en su minuto, y el malestar no viene por si tenemos un Congreso simétrico o asimétrico. Tiene que ver con la noción respecto de la política, con las pensiones, con la educación, con la vivienda, y por lo tanto, a mi juicio, ese cambio tiene que ir aparejado con un gran acuerdo, pero centrado en las reformas sociales, en los temas que le importan a las personas, y no en discusiones institucionales que van a ocupar la agenda per secula seculorum, y esto es costo-oportunidad. Si vamos a estar discutiendo 10 años respecto a cómo se implementa la plurinacionalidad, los tribunales propios, el pluralismo jurídico, la eliminación del Senado, la Cámara de las Regiones, el nuevo estatuto en materia de propiedad, etcétera, 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 vamos a dejar de poder preocuparnos de los temas centrales, de cómo mejoramos las pensiones, de cómo tenemos mejor vivienda, de cómo tenemos mejor salud, de cuándo nos preocupamos de la calidad en la sala de clase. Si acá el tiempo es finito, y si vamos a estar concentrados en discusiones institucionales, la verdad que los temas que de verdad le mueven la aguja a las personas, los dolores que a todos nosotros, me consta, nos duelen la guata en nuestra región, etcétera, van a quedar postergados en la agenda. Y por lo tanto, yo insisto, creo que veo en la derecha una voluntad real de cambio, y creo que eso se ha expresado a través de acuerdos políticos que nosotros no estábamos acostumbrados y que van mucho más allá Pilar, de la derecha. Sí, Laura quería... sí, porque es que yo
¿Por qué la desconfianza? La presidenta Bachelet hizo un trabajo con la comunidad por una nueva constitución. Y se atrasó un poco y se lo entregó al gobierno de Piñera y quedaron fundados en un escritorio y nunca se habló. Entonces uno tiene la legítima desconfianza que sea el discurso para ganar votos por el rechazo más que es real. Y lo otro sobre la gente de la concertación, me habría encantado que primero pidieran disculpas por no haber hecho las reformas que mejoraran la calidad de vida de la gente en el momento que corresponde. Porque yo soy, y los voy a defender hasta, y cuando dicen de los 30 años me indigno porque este país cambió los 30 años, o sea, pero también los que están, justo los que están apoyando el rechazo, pucha que les resultó cómoda la vida en esos tiempos, o sea, ser autocrítica. Entonces, bueno, si me echan del partido ya da lo mismo. Hay una notita, Pilar, también, bueno, y en la amistad cívica que ilumina esta conversación, y por eso siempre es tan grato estar acá. Yo también acá tengo, y siendo yo, digamos, hijo de los 30 años, si uno quiere, yo tengo 32 años, nací el año 89, no viví la dictadura, no. Entonces, yo me revelo a la consideración de que en los últimos 40 años Chile poco más que fue el séptimo infierno, ¿no? Y que no logramos nada y que no avanzamos. Chile en la década de los 60 estaba en la cola del barrio latinoamericano en cualquier índice de desarrollo humano que uno midiera, en la cola, en la más pura mediocridad latinoamericana. Hoy día, si uno mira a Chile, en cualquier indicador, con los infinitos desafíos que tenemos, y doliéndome que haya gente en las filas de espera, gente que no tenga interconsultas, que no tenga acceso a especialistas, gente que viva en condiciones denigrantes sin acceso al agua, y miles de desafíos que tenemos con sociedad. Me indignan, trato de trabajar en una fundación que trata de dedicarse a eso, y por lo tanto actúo para modificar las cosas, pero no soy ciego a la historia. Y comprendo que en estos 40 años se pasó de tener cerca de un 60% de la pobreza a menos del 10% de la pobreza. Se pasó de 6 o 7% de personas que tenían acceso a educación superior a más de la mitad de la población chilena. Yo estudié en la Universidad Católica de Valparaíso entre el año 2008. Y yo en esa sala de 120 alumnos vi lo que es la movilidad social, y eso a mí no me lo cuentan. Y ahí no eran grupos de élite, sino que eran grupos que venían de todos lados, y la inmensa mayoría de primeros profesionales de la familia que estaban en la universidad. Yo lo que veo en los ciudadanos chilenos no es una negación a lo que han sido los últimos 30 años en términos de movilidad social. Es decir, oye, nosotros podemos más. Si la política actúa bien, nosotros podemos más, podemos avanzar más, podemos en ciertos aspectos de desigualdades injustas ser más igualitarios, podemos en ciertos aspectos avanzar mucho más, y la política no está dando el ancho. Pero yo me revelo a eso de se meta al saco. Se habla el otro día, una señora hablaba del, ¿cómo se llama este constituyente que hablaba del expresidente Lagos? No es Stingo, es Daza, Mauricio Daza, con una falta de respeto. Decía, oiga, este caballero viejo, así lo trataba, que probablemente dice tonteras porque... Entonces, a mí me duele, Laura, y te lo transmito con sinceridad, respecto de los líderes de la concertación, que no defiendan su obra, que no defiendan la obra de lo que han sido estos 30 años, y obra, a mi juicio, complementaria también con la centro-derecha. Si acá en esto no se puede ser tan maniqueo, decir, mire, se lograron cosas, mejoremos, pero esto como de espíritu, llegaron estos cabros nuevos a decirlo todo, que hay que refundar Chile, y nos compramos todo ese discurso de personas muchas veces que no le han trabajado nunca un peso a nadie, que desconocen cómo evolucionan los países. Oiga, si el camino al desarrollo es un camino complejo, es un camino lento, es un camino que cada país tiene su historia, pero que si logramos tener estabilidad institucional, paz social también, que por de pronto es muy relevante, y hay que trabajar para tener esa paz social, vamos a ir avanzando. Pero lo que yo percibo en el fondo de la guata y el corazón es que en este camino que estamos partiendo estamos retrocediendo. Estamos volviendo a esa democracia o a esa mediocridad latinoamericana, y estamos dejando de avanzar en un camino lento, incierto, pero que avanzábamos. Yo creo, lamentablemente, que vamos para atrás. Es una percepción, obviamente, sujeta a discusión, pero eso es lo que dicen. Y me revelo a decir, en los últimos 30 años fuimos el peor país del mundo. No, los últimos 30 años avanzamos muchísimo. Tenemos que avanzar más, pero avanzamos muchísimo. Pilar. Oye, sí, lo que pasa es que la pregunta de Laura, en cuanto a si las derechas estarían dispuestas realmente a ganando la opción rechazo, a modificar la constitución vigente, al llamar a un nuevo proceso constitucional, constituyente,
o a que el Poder Legislativo junto a un comité de expertos, porque se barajan varias opciones, expertos en derecho constitucional, en derecho político, pudieran crear una nueva constitución, mi respuesta rotundamente sí, sí. Tú pusiste el ejemplo de Marcela Cubillos, yo el ejemplo de Marcela Cubillos no lo pondría, quizás pondría el ejemplo de Teresa Marinovich, había que preguntarle a ella. Pero en cuanto a las derechas, en general la respuesta es sí, por supuesto que sí. Porque habrás de saber tú, Laura, que muchas veces en el grupo de derechas se planteó, se conversó la posibilidad cierta de modificar más la Constitución Política de 1900, dictada en 1980, muchas veces. Los políticos que conocen de la historia de Chile, que conocen de la historia mundial y que no reniegan del pasado de ninguna manera, porque hay que reconocerlo todo, lo bueno y lo malo, sabían con certeza que el texto constitucional debía ser modificado, más modificado, o eventualmente crear uno nuevo. Sí, así es que mi respuesta es sí, así va a ser, si gana la opción rechazo. En relación con el tema de los 30 años, efectivamente la Constitución de 1980, y yendo un poco más atrás, fue dictada bajo la vigencia de un estado de excepción, de un gobierno de excepción constitucional. Gobierno de excepción constitucional, que tuvo un fundamento en el origen, no podemos discutir la historia, tuvo un fundamento en el origen, pero que fue y terminó en día y hora, en tiempo y forma. Y dicho eso, empezaron, yo no voy a decir que 30 años de esplendor o 40 años de esplendor en la historia de Chile, pero sí de desarrollo seguido y sostenido. Si hay algún fundamento por el que estemos en la OCDE, no solamente por la transacción que tuvo que hacer el gobierno de la época para entrar a la OCDE. Hay un fundamento técnico, hay un fundamento de legitimidad, hay un fundamento legal y de avance y de desarrollo, pero existe. Ahora, como decía Juan Pablo, que hay muchas cosas que resolver, evidentemente, pues si somos un país subdesarrollado, pues evidentemente que las hay. Pero las modificaciones que necesita este país y los avances a los que tenemos que ir todos, tienen que tener un ideario claro político y tiene que haber naturalmente un sistema económico, una forma de desarrollar la economía que lo permita. Si Chile no es un país autosuficiente, además Chile no tiene ni el petróleo de, ni el coltano de, ni el gas de. Chile requiere de reglas claras en economía, en derecho tributario, en derecho penal, en derecho constitucional, para atraer no solamente inversionistas extranjeros, sino para que los chilenos invirtamos en este país. Pues hay que tener seguridad jurídica. ¿Me puedes decir tú qué avance va a haber en la Araucanía sin seguridad jurídica? ¿Qué empresa chileno-extranjera va a ir a trabajar, va a ir a crear caminos, a crear puentes, a levantar puentes y caminos sin certeza jurídica para que estén atravesando las balas por arriba? ¿O va a ir a las poblaciones marginales que hay que hacerlo para tratar de erradicar de alguna manera o de aminorar la influencia del narcotráfico si no hay seguridad jurídica? Si tengo miedo de decir que el vecino trafica porque tengo miedo a que me mate, que sin certeza jurídica que el proyecto de constitución no la da, porque legalmente es así, lamentablemente, no puedo hacer nada. O sea, ¿cómo invierto en Haití? ¿Cómo invierto en el sur de México? ¿Cómo invierto en la zona que fue la más complicada de la selva colombiana? Si tengo que tener certeza jurídica, el proyecto de constitución no lo da, no la da. Y en relación con el tema de Bachelet, yo participé en los cabildos de la época. Y yo sí creo que ese tema de Bachelet debe haber sido discutido, pero como dicen los marinos, hoyos en la lona, no se hizo. Pero yo creo que tengo la certeza absoluta que las derechas entienden que, atendido los resultados del plebiscito 80-20, y teniendo presente lo que quiere realmente la ciudadanía, que no es un congreso pluricameral ni mucho menos, sino, o sea, un sistema legislativo, que lo que se quiere es otra cosa. Sí, va a haber reformas al régimen constitucional, al sistema constitucional o a la norma constitucional que nos rige. ¿Sí? Creo que sí, así es. No faltan locos en ningún sitio, ¿eh? La izquierda no ha dado señales tampoco de mucha cordura en este proceso. Yo creo que el país general está así. No solamente, ya, pero no representan ellos, pues. Sí, pero resulta que nosotros, nos gusta o no nos gusta, tenemos unos representantes, pues, que son los representantes de los partidos, los que nos ponen los partidos políticos para votarlo, el 80% un montón de ignorantes y de rascas, de derechas y de izquierdas, porque no me digan que no,
y los señores convencionales constitucionales, otro 80% de ignorantes, porque por lo pronto no saben ni hablar. ¿Y eso es indiciario? Sí es indiciario, no me digan que no. Laura, Juan Pablo. Bueno, ponle tu Y palabra. quizá agregar el cachito a propósito del proyecto Bachelet, que yo creo que puede ser mirando ya vías de salida, ¿no? Quizá un buen texto para mirar en caso de que gane el rechazo, de modo tal de ahí tomar alguna reforma, pero también ese poncho no ponérselo solamente a la derecha, porque hay que recordar No, que no. a Camilo Escalona declarando que quienes querían un cambio constitucional era fumar opio, el ministro del Sí, Interior, sí, Jorge Burgos de la época, que era el principal Sí. opositor de esa reforma y que al final significó que se presentaron unos poquitos días antes de terminar el gobierno, es decir, sin ninguna viabilidad política y sin... No, sí. O sea, yo en eso, mirando para atrás, claro, uno siempre se podrían haber hecho mejor las cosas, pero no creo que sea solamente, sino que genuinamente varios miraban como que ese cambio no era lo que Chile necesitaba en ese minuto, no solamente ese comentario. Bueno, yo por eso dije que algunos de mis partidos también habían fallado, pues, o sea, ahora estoy rasgando mi... ¿Por qué no? Porque ahí está Pato Zapata, que es un excelente constitucionalista, estuvo Así es. trabajando, hubo mucha gente trabajando, o sea, no fue chacota. Entonces, que los mismos Sí. le quiten el piso, no estaríamos en esto, porque no Sí, solamente la sí. derecha que quitó el piso, sino que otros que ese afán de como de mostrarse, de figurar, Y ahí, mirando ya, Pilar, si me permite, mirando un poquito ya sea el plebiscito y la salida, al final del día lo que uno ve en los estudios de opinión hoy día es que prácticamente nadie está contento con el texto, ¿no? Es solamente el 11% que dice, mira, me encanta la propuesta de la convención. La mayoría de los que están por el apruebo, están por el apruebo para hacerle cambios, para modificar. Entonces creo yo que la ciudadanía a lo que se va a enfrentar el 4 de septiembre es a dos escenarios, si uno quiere, no ideales o subóptimos. Un escenario es decir, mire, rechazamos esto, ¿no? ¿Y por qué es subóptimo? Porque hemos invertido una cantidad de tiempo bien impresionante y de recursos, entonces una mala noticia que fracasa el proceso. Y otros dicen, mira, aprobemos, pero para modificarlo. También un escenario subóptimo, a mi juicio, un poquito mediocre, ¿no? Nos dimos todo este proceso para llegar a un texto malo y vamos cambiando en el camino. Es como muy chileno en el mal sentido. A mí no me gustan esas generalizaciones así como chilenos impuntuales, qué sé yo, pero como, oye, da lo mismo, saquemos. Entonces se nos decía, cuando salían las normas de la comisión, oiga, no se preocupe que después el pleno la regla. No sé si se acuerdan. Después, Sí, cuando claro. llegaba el pleno, nos decían, oiga, no se preocupe, que después la comisión de armonización lo arregla. Bueno, llegó la comisión de armonización y ahora nos dicen, oiga, no se preocupe de la propuesta, que después la modificamos ya una vez implementada. A mi juicio, ese escenario de aprobar para reformar es irreal. Y es irreal por distintas razones. Primero, formales. La Constitución se preocupó de ponerle una alta dificultad para modificar el texto. Si uno quiere modificar el texto de aprobarse la propuesta de la Convención, se van a requerir 2/3 del actual Congreso o 4/7 más plebiscito, además del consentimiento indígena en las materias de derecho que la Constitución establezca en favor de los pueblos indígenas. Va a ser muy difícil modificarla hasta el 2026. Y el 2026 va a entrar un nuevo Congreso que no va a tener tantas barreras, pero ¿cómo va a estar conformado? Con escaños reservados, con voto en el extranjero en las parlamentarias y con votos de menores de 18. ¿A quién favorece esa regla? No nos saquemos los suertes gitanos, a la izquierda. Por lo tanto, ¿va a echarse para atrás ese Congreso en plurinacionalidad? ¿Va a echarse para atrás ese Congreso en haber eliminado el Senado? ¿Va a echarse para atrás ese Congreso en los aspectos que hoy día están en discusión? No. Lejos de modificarlo, va a intensificar el espíritu de la Convención Constitucional. Se va a hacer como una Convención Constitucional espejo, con las mismas reglas. Va a ser muy parecido a ese Congreso. En cambio, el rechazar para hacer cambio, a mi juicio, es una opción mucho más realista. Es una opción que uno dice, no es óptima, sí, pero al menos tiene reglas claras. Reglas que no han regido los últimos 40 años, que tienen válvulas de escape, como por ejemplo el mismo proceso actual. Y por lo tanto vuelve la discusión a los actores institucionales que, desprestigiados y todo, son actores conocidos. Y ya tendrá que el presidente que con el Congreso ponerse de acuerdo para ver cómo salir de esta crisis y ofrecer a la ciudadanía modificaciones constitucionales y sociales que permitan salir de la crisis. Pero es un camino conocido. Lo otro, un nuevo texto que además concentra el poder político, a mi juicio, a riesgo de sonar exagerado, es una bomba de tiempo para nuestra democracia, de la cual va a ser muy difícil salir, porque no se va a poder modificar, porque desde el 2026 en adelante hay un riesgo cierto de intensificarlo, y porque de la concentración del poder político es muy difícil salir. Y por lo tanto yo creo que es mucho más realista la opción rechazar para hacer cambios que la opción aprobar para modificarlo en el camino. Oye, sí, yo creo que, perdón, yo creo que sí, yo soy de la opción rechazo, pero
A mí yo se lo decía, lo comentaba en el intermedio, ¿ah? Sí, en el bloque, en el interbloque, digamos. A mí me impacta en general en relación a los partidos políticos chilenos, su poca cultura, su falta de conocimiento de la historia de Chile, su falta de conocimiento de derecho constitucional, de derecho político. Me impresiona. Y insisto, aunque sea agua derramada, que este proceso que se inició en pleno incendio el 2019 fue un proceso violento, y fue un proceso en el que la población chilena no puede sentirse representada, del que no puede sentirse representada. O sea, aquella opción de vamos a votar a prueba para que se modifique la Constitución de Pinochet es tan falso, es tan panfletario como si gana el rechazo queda todo igual. O sea, son opciones insostenibles, las dos. Primero porque no es la Constitución de Pinochet, habrá sido votada en el 80, en pleno gobierno de excepción constitucional, cierto, con todos los ripios que tuvo, dichos por Laura, pero es una constitución archirreformada. Si los amarres, ¿cómo se llaman? Los amarres dictatoriales ya no existen. Ya, entonces no es la constitución de Pinochet. No, es una mentira, es panfletario. Y tan panfletario como eso es eso otro de que si se rechaza todo queda igual. Es igual de panfletario. Y en eso nos metieron estos señores, pues, en eso nos metieron. ¿Ah? Los cobardes de por acá y los valientes de por allá. Los iluminados de la hiperizquierda y los acomodaticios de la hiperderecha. Bueno, pero agua derramada, ya estamos en esa. Yo creo modestamente que la opción rechazo y es, respetando profundamente a quienes no piensen así, naturalmente, es una opinión bastante más meditada, es una opinión que tiene fundamento en el mismo texto constitucional, no es una opinión antojadiza, no lo es. Hay una defensa ahí política, de redacción, hay una defensa de futuro, hay una diferencia de considerar a la historia de Chile, ¿no? Porque no somos igual a otro país, porque las recetas de otros países no nos sirven, porque debemos copiar aquello que sea bueno y que haya funcionado más que sea bueno. Y eso no se hizo en este texto que se propone, que se va a promover, o sea, proponer a la ciudadanía para votar. En fin, nos tenemos que ir. Yeah. Hasta el próximo lunes. Estén regios los dos. Nos echó. Adiós. No, el DJ dijo que... No. Es una conducción de excepción constitucional, media, por no decir dictadura. No. Sí, perdón. Me daría lo mismo que quiero conversar el próximo lunes. Me daría lo mismo porque el tema de la dictadura es un tema de derecho político, así que no tengo lo mío no iba por ahí, iba por otro lado. No tengo problema. Oye, y siempre conversamos lo que vamos a tratar en el programa, así que no me imputen ni achaquen nada en este caso. Y yo soy obediente al DJ que dijo que teníamos que irnos, así que ya. Patricio el jefe. Ya, pero buenas tardes.